de entender algunos aspectos acerca de en qué consiste la verdadera felicidad. Por allí hay una película que a partir del 2006 causó sensación, porque fue vista por muchísimas personas y todos los testimonios después de verla eran sumamente positivos, en busca de la felicidad. ¿En qué consiste la felicidad? Yo creo que todo ser humano, desde que nace y va desarrollándose, tiene un sentido de logro, de encontrar bienestar en su vida. Sin embargo, muy pocas personas pueden definir la felicidad de una manera completa o total. En nuestra experiencia, todos buscamos no solamente sentirnos bien, sino aquellos elementos en nuestro entorno, en nuestra vida, que nos permitan realmente decir, tengo tranquilidad, tengo seguridad, duermo bien, tengo paz. En busca de la felicidad fue una película americana, ¿no?, protagonizada por Will Smith, pero hay algunos aspectos que nos dicen que la realidad supera la ficción, ¿no es cierto? Esta película logró recaudar más de 300 millones de dólares. Es impresionante. Pero el éxito de esta película, ¿en qué residió? No fue una película en realidad que no logró ninguna denominación. Fue nominada, sí, tuvo algunos premios, no alcanzó el Oscar, fue nominada al Oscar, al Premio Globo de Oro, y por el mejor actor, ¿no? Will Smith protagonizó esta película. Su papel fue un papel destacado, por eso es que fue nominado como mejor actor al Oscar, y participó también con su hijo, ¿no? Muchas personas han visto esta película, En busca de la felicidad, Will Smith. La película cautivó desde un principio, ¿no? Las imágenes eh, de cariño, de ternura, de lucha de parte del padre, ¿no? Hay una paternidad ahí esforzada por lograr salir de la pobreza, salir de las deudas, no tenían un lugar donde vivir, pernoctaban en el aire y en vía pública, muchas veces entraron allí a buscar lugares donde había personas indigentes, un cúmulo de imágenes que nos llevaban desde la ternura hasta la tristeza, y al final los mensajes fueron poderosos, ¿no? ¿En qué residía el éxito de esta película? No tuvo efectos especiales, no era una película como La Guerra de las Galaxias o otras películas donde abundan los efectos especiales, no tuvo un presupuesto millonario, su reparto de actores no era un reparto de actores que se les pagaba millones, era un reparto en realidad de poco dinero para pagarles. El actor Will Smith, quizás de todo el reparto era el más destacado, y el argumento de la película, el guión, tampoco era un guión que demandaba mucho pensamiento, era una película ligera donde los mensajes eran fácilmente digeribles. En realidad era una película diseñada para la familia, para todos los públicos, fácil de digerir. ¿Y en qué residía el éxito de esta película? Hermanos, el éxito de esta película, amigos, residía en que su título nada más vendía, En busca de la felicidad. Las personas iban a ver la película porque en realidad querían encontrar en la película algún ingrediente que les ayudase a encontrar esa felicidad. La felicidad es esquiva. Muy pocas personas pueden decir soy feliz. Yo puedo mirarte en este momento y preguntarte, ¿eres feliz? Si alguien te recomendara esta película, de hecho, tú podrías, si no la has visto, podrías escoger verla porque eh, buscarías en esta película el ingrediente que te falta a tu vida. ¿Qué cosa te está faltando en tu vida para que seas feliz o te sientas feliz? Y sabes, cuando uno logra ver la película, los mensajes que vende la película son mensajes que en los medios de comunicación están circulando constantemente, en el WhatsApp, en el Facebook.
los influencers mencionan muchos aspectos, no precisamente mencionando la película, sino que los mensajes que se venden en esta película son mensajes que lo encontramos en libros de autoayuda, por ejemplo, en libros de superación. Cuando logramos enfocarnos bien en la película, en realidad tiene mensajes de emprendimiento, mensajes que nos ayudan a salir del pozo, salir de las dificultades. Pero no quiere decir que cuando uno sale de la dificultad encuentra la felicidad. Puede encontrar la tranquilidad y el bienestar, pero no quiere decir que encuentre la felicidad. La felicidad es como un país que está más allá, como un país que está más lejano, como un lugar que pocos llegan y es de difícil acceso. La película nos vende mensajes de superación, de emprendimiento, de lucha, de determinación, pero no nos da el ingrediente para ser feliz. La felicidad está más allá. Y entonces, Chris Gardner, que en realidad es el nombre en la película de Will Smith, no es un nombre ficticio. Chris Gardner es a quien le pasó de las cosas que se narran en busca de la felicidad. Y precisamente Chris Gardner es un hombre que va por el mundo, iba por el mundo dando mensajes de emprendimiento, ¿no? Acorde con la cultura americana, de hacer las cosas por uno mismo, de no esperar que las cosas sucedan, de hacer que las cosas sucedan. El mensaje de no te rindas, la película es parte de la biografía de este emprendedor que es Chris Gardner, y que en realidad después de salir del pozo, después de salir de esa vida desesperada, de un pasado desesperado, él se hizo millonario. Y cuando alguien va a ver la película puede decir, bueno, estos son los requisitos para ser millonario. Y uno cree que ser millonario o tener dinero es encontrar la felicidad. Nos puede confundir un poco el doble mensaje de la película. Saben, la felicidad es otra cosa, es más que tener dinero. Y la felicidad no se logra únicamente con emprender, está mucho más allá. A pesar de que los mensajes para ser emprendedor y para superarse en la vida calzan y está bien, porque no debemos quedar rezagados por las circunstancias, debemos ser actores de nuestro propio futuro. Eso está bien, pero encontrar la felicidad es otra cosa. En busca de la felicidad nos habla en parte de aquella felicidad esquiva, pero no nos ayuda a llegar a tener la felicidad. Pero hay mensajes excelentes, como por ejemplo el mensaje de salir del pozo, ¿no es cierto? Demuestra que al tocar fondo nunca es demasiado tarde para salir. Eh, También en la película se nota gráficamente cómo es que las personas pueden salir de un lugar casi imposible de salir. Chris Gardner, el actor, pasó por dificultades tremendas en su vida. Vivió en una familia disfuncional. eh, este hombre tenía 3 hermanos, ¿no? Siendo él el cuarto y vivía con su madre y su padrastro. Una familia muy pobre, de bajos recursos económicos, su padrastro maltrataba a su madre. ¿Quién puede tener recuerdos buenos de un hogar disfuncional? Pero es posible salir de una situación así, claro que es posible salir. Si su padrastro maltrataba y entonces la madre, que estaba muy desequilibrada mentalmente, un día incendió la casa donde ellos se encontraban. Al final, eh, al final Chris siguió viviendo una infancia, una niñez muy difícil, ¿no es cierto? Y tal es así que la situación no cambió, la situación siguió de mal en peor. ¿Qué es lo que pasó? Cuando Chris pasó de un hogar donde había toda clase de maltratos, incluso llegó a ser violado a la edad de 10 años. Chris tenía un pasado de una familia disfuncional, Chris tenía un pasado de muchos traumas, tenía carencias afectivas y encima recibió una violación. ¿Qué tal desesperada era la vida de Chris Gardner? Muchos
pueden tener sufrimientos grandes, pero este sufrimiento era mucho mayor. Por fortuna, Chris Gardner conoció a unos tíos paternos, Henry, quien se convertiría en la única figura. Cuando ya parecía que él tenía estabilidad, sucedió que esta relación no duró mucho porque el tío murió ahogado en el río Mississippi. Pérdidas en su vida, traumas en su vida, carencias en su vida, familia disfuncional, violencia en su vida. ¿Podríamos esperar algo de una persona así? Pues la película nos dice que sí. Y saben, amigos y hermanos, Dios nos ha hecho de tal manera que nosotros con determinismo y con perseverancia podemos conseguir salir de las dificultades más grandes. Tienes que creer en ti porque has salido de las manos de Dios. Yo no sé en este momento tu nombre, no tengo el placer de conocerte. Algunos sí, les agradezco que estén aquí, pero el Señor nos ha dado recursos para salir del pozo más hondo y a levantarnos de la situación más desesperada. Confía en Dios. Te animo a que confíes en Dios. Y confía también en esos recursos que Dios te ha dado. Por más negra que sea la noche, siempre hay un amanecer y luego sale el sol. Por más grande que sea la tormenta y por más recia que sea la adversidad, no solo la película nos enseña que es posible salir del pozo, sino que hay vidas ejemplares que lograron salir del pozo. Y entonces, este muchacho, cuando comenzó a salir de a poco, logró ser un estudiante bueno de matemática. Y ese estudio de matemáticas en el pasado le permitió agregar en su vida un logro más y un logro más. Las cosas en tu pasado, todas las que sucedieron en tu pasado, no fueron cosas para que tengas que lamentarte totalmente. En el presente o en el futuro hay cosas rescatables y la vida da oportunidades. Y entonces Chris encontró oportunidades en su vida y él supo aprovecharlo, ¿verdad? Sin embargo, no hay que confundir la felicidad con el hecho de tener dinero, a pesar que Chris Gardner obtuvo mucho dinero, pero él mismo dice, no importa cuánto dinero esté involucrado o qué tan fácil sea para ti, si no estás feliz, no eres más que un esclavo de tu talento y dinero. Aquí Chris Gardner separa la felicidad del dinero. Él mismo asevera con sus propias palabras que no hay que confundir las cosas. Cuando uno sale de ver la película o de ya termina de espectar la película, hay como la imagen de decir, ser feliz es lograr estabilidad económica, tener un empleo y tener tranquilidad por causa de esa estabilidad y de ese dinero y de ese trabajo que conseguí. Porque Chris Gardner logra ser empleado en una empresa importante, ¿no es cierto? Y cuando él logra ese trabajo, en ese momento de felicidad, la película dice, ¿no? Ahí se escribe, ¿no? Ese es el momento de felicidad, ese es ser felicidad. El logro nos da felicidad, claro que nos da bienestar, pero la felicidad está mucho más allá. Sin duda, los mensajes de superación de la película funcionan en la práctica. Claro, nadie niega eso, lo acabo de decir, pero seamos sinceros, ¿la felicidad es salir del pozo y tener éxito económico solamente? ¿La felicidad consiste en tener una cuenta bancaria con gran saldo? ¿Ello es felicidad solamente? ¿Qué cosa dice la ciencia? Hace pocos años, Martin Seligman, un famoso psicólogo, eh, comenzó aportes, brindó aportes. Muchas investigaciones se hicieron y nació una nueva rama de la psicología, por decir así, la psicología positiva. Y la Universidad de British en Columbia, por ejemplo, tiene una investigación que fue publicada en una revista, Psicología y Ciencia de la Personalidad, y allí hay una frase interesantísima. Dice, aunque amplias investigaciones anteriores han explorado la relación entre los ingresos y la felicidad, ninguna gran escala había examinado hasta ahora la relación entre los ingresos y la tristeza. La tristeza y la felicidad son estados emocionales distintos, más que diametralmente opuestos, y pasadas investigaciones apuntan a la posibilidad de que la riqueza puede tener un mayor impacto en la tristeza que la felicidad.
En conclusión, con dinero podemos vivir menos tristes, pero la tristeza nunca huye de nuestra vida completamente. No estamos eufóricos completamente al tener dinero, no estamos todos los días sin tristeza. Es decir, el dinero o una cuenta bancaria nos permite estar un poco más tranquilos, pero no significa que seamos felices completamente. Entonces, la psicología positiva nos dice que a las personas exitosas o las personas en su vida de bienestar se las puede estudiar y se puede sacar poderosos ejemplos de su estado de bienestar. Y la psicología positiva se enfoca en ello, no se enfoca en estudiar a las personas que tienen enfermedades o patologías. Han estudiado a las situaciones personales de bienestar, de mucha comodidad. Y esas personas que se sienten bien y se sienten cómodas, se los investiga por qué se sienten bien y se sienten cómodos. Entonces, Martin Seligman nos dice lo siguiente. En su estudio de la felicidad, Martin Seligman dice lo siguiente. La felicidad consiste en tener emociones positivas, dice Seligman. Emociones en el pasado, como por ejemplo la satisfacción, la alegría, el orgullo y la serenidad. Emociones positivas en el presente, como por ejemplo los placeres y las satisfacciones. Eso brinda felicidad. Y las emociones positivas en el futuro es mirar el futuro con optimismo. Eso nos da felicidad. Mirar el futuro con esperanza nos da felicidad. Mirar el futuro con confianza nos da felicidad. Pero dime una cosa. Yo te pregunto a ti, con la situación que vive el mundo, estas emociones positivas que brindan felicidad, ¿son permanentes o se esfuman? ¿Cuánto dura tu bienestar o tus momentos de tranquilidad? Ahora, yo te pregunto, ¿cuánto duran? Estás por un momento bien y luego eh, te conectas al televisor, inmediatamente aparecen ante tus ojos noticias e imágenes negativas y comienza a desinflarte tu estado de ánimo. Aún estando, empezando el día, levantándote de la cama, puedes recibir una llamada telefónica que te da una mala noticia. Si bien la psicología positiva ha logrado diagnosticar las emociones de la felicidad, pero esas emociones son tan efímeras y tan fugaces que la felicidad no se la encuentra en esta vida. Martin Seligman dice que también deben existir actividades positivas, como el hecho de concentrarnos y lograr cumplir las tareas, porque las tareas nos reportan un sentimiento de utilidad y la autoestima crece. Y cuando la autoestima adecuada está en nosotros en un nivel óptimo, nos sentimos bien ante la vida. Las investigaciones no se equivocan, pero Martin Seligman, en su libro Felicidad Auténtica, no nos dice cómo obtener estas emociones de manera permanente. De modo que, aunque la ciencia puede identificar el estado mental de la felicidad, no nos dice cómo obtener realmente la felicidad. Entonces, se siguen investigando la familia, el género, el matrimonio. Las investigaciones son profundas porque el hombre realmente busca la felicidad, pero la felicidad es evasiva. Saben, hubo un hombre en la Biblia que también trató de ser feliz a su manera y no lo encontró. Salomón llegó a un estado encumbrado, un rey en Israel, que su reino tuvo un esplendor tal que personas de muy lejanas tierras, como la reina de Saba, llegaban a ver a Salomón. Salomón llegó muy alto, pero se sentía insatisfecho permanentemente. Saben, el error de Salomón fue que él no puso límites en su vida. Todo lo que veían sus ojos, él quería experimentar. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni privé a mi corazón de placer alguno, porque mi corazón se gozaba de todo lo que hacía. Esta fue la recompensa de todas mis fatigas. Miré luego todas las obras de mis manos y el trabajo que me tomé para hacerlas, y he aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu. Él se sentía afligido, insatisfecho constantemente. Tenía dinero. Cuando
tú lees el libro de Reyes y lees la vida de Salomón, había acumulado tal cantidad de oro. Había construido el templo de Salomón con una majestuosidad grande. Nadie podría decir en su época que existía un hombre sin haberse realizado en la vida. Nadie podía decir en su época que Salomón no tenía una situación eminente. Nadie podía decir que Salomón carecía de inteligencia o de sabiduría. Salomón era inteligente. Salomón cumplía sus metas. Salomón era un hombre que lo que se propuso hacer lo consiguió. Salomón tenía todo para ser feliz, pero Salomón se sentía triste y afligido. ¿Qué cosa es la felicidad? Y saben, Salomón no mantuvo el pacto con Dios y ahí estuvo el problema. Salomón decía en Eclesiastés 1, 12, 14, yo el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir, es decir, a buscar, a indagar, a investigar. Pensé mucho sobre la vida, busqué sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Quise saber mucho. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres. Incluso pensar para él se convirtió en una fatiga innecesaria. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí, todo ello es vanidad, todo es vano y todo es aflicción de espíritu. Salomón llegó a deprimirse tanto que no encontró satisfacción en su vida. Y este es el mejor ejemplo para entender que no son los logros en la vida los que logran felicidad al final. No son las metas que se cumplen, a pesar de que pueden dar cierta seguridad y un estado de bienestar, no hacen que el hombre tenga paz permanente ni que se sienta realizado cabalmente en toda su plenitud. Yo recuerdo un día que un amigo que fue empleado por muchos años, un puesto grande en un banco, un cliente que tenía mucho dinero en su banco, fue y le dijo, sabes, quiero que me ayudes. Tengo una hija que anda por malos caminos y no hace nada útil en su vida. Quisiera que, por favor, le des trabajo en el banco. Este hombre estaba desesperado porque, a pesar de tener todo el éxito y un buen dinero, gran cantidad de dinero, no se sentía realizado como padre. Y entonces, este amigo me contó que efectivamente le dieron trabajo en el banco. Pero aquí fue el asunto. A los pocos días se estaba perdiendo plata del banco y las cámaras confirmaron que esta nueva empleada estaba sustrayendo plata de aquel banco. Amigos, siempre el ser humano es incompleto sin Dios. Por más logros que tenga el hombre, siempre faltará algo. Aquí vemos a un hombre acaudalado, un hombre con una gran cuenta bancaria, que era infeliz, porque lo más importante para él, su hija, era una hija no solamente ladrona, sino que estaba perdiéndose en la vida. ¿Qué cosa como padre no había él logrado inculcar? ¿Qué mal ejemplo le había dado? ¿Qué entorno vivía en su familia? Cada quien sabe sus luchas. Yo te pregunto a ti, ¿en qué aspecto de tu vida sientes insatisfacción? ¿Por qué crees que tu vida le falta algo? ¿Hay algo de repente que Recaí algo. tú sientes que no está completo en tu vida? ¿Sabes cómo ser feliz finalmente? El poder, la eminencia, no hacen feliz. Le pasó a Salomón y le pasó a muchas personas. Miren aquí, la princesa Diana. Tenía todo para ser feliz. Era princesa de Inglaterra, del Reino Unido. Pero saben, ella escondía un drama tremendo. El maltrato de su propio esposo. El hecho de tener posición social, incluso ser rey en la tierra, no te hace feliz. Salomón es un ejemplo. En algún punto de la vida llegamos a extraviarnos. En algún punto de la vida salimos del camino y no logramos ser felices. Ahí está la princesa Diana.
que era asediada por los paparazzis porque tenía una mirada dulce y era una persona que realmente le importaba otras personas. Una muchacha de bien, caritativa, una mujer que para la sociedad inglesa era una mujer que caía muy bien, pero ella vivía un drama al punto que su hogar se hizo añicos y finalmente murió trágicamente en Francia. No era feliz, tenía dinero, tenía posición social, tenía educación, no era feliz. Aquí encuentras a Bill Clinton también. En realidad, en el Partido Demócrata pareció que encontró un hallazgo. ¿Podría ser el sucesor de John F. Kennedy? Claro que sí. Tenía una buena imagen, era joven, educado, tenía relaciones sociales poderosas, era un gran empresario de Estados Unidos. ¿Qué falta? ¿Qué cosa es lo que falla en el ser humano para no eh, mantenerse en esos estados de bienestar, para que la felicidad sea efímera, si es que se llega de alguna manera en algo a sentirse feliz? ¿Por qué no dura mucho la felicidad? Ahí está Mónica Lewinsky. Encontramos a otro hombre exitoso, Iniesta, un jugador del Barcelona. Había ganado todos los títulos con el Barcelona, pero en algún momento se sintió totalmente deprimido, como que la vida no tenía sentido. Entonces, ¿dónde está la felicidad? ¿Son estados positivos mentales? ¿Son emociones positivas fruto de logros, de metas, de tener seguridad con el dinero, de tener seguridad con relaciones? ¿Por qué se van esos estados de bienestar? ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? ¿Dónde está la felicidad? ¿Por qué la gente entonces se deprime? Incluso los que tienen más dinero. En los países de mucho dinero, de mucho esplendor económico, hay mucho más depresión, ¿cierto? ¿Qué es la felicidad? Y saben que el problema de la felicidad, o por qué no se consigue la felicidad, y por qué el hombre es infeliz, se encuentra en el corazón humano. El corazón nuestro es un corazón malo. Y como es un corazón malo, que está averiado, es completamente insatisfecho por naturaleza. Nuestro corazón es un estado de la mente insatisfecho. Podríamos darnos el lujo de tener la mejor educación del mundo, y la educación es necesaria. Podríamos tener logros, y los logros nos dan tranquilidad y permiten superar muchas dificultades. Podríamos ser excelentes y nadie dice que no debemos lograr la excelencia. Podríamos, sí, pero cuando se apagan las luces y nos quedamos solos, podemos sentirnos los más infelices y desdichados de este mundo. ¿Sabes por qué? Porque el problema está en nuestro corazón, no está fuera de nosotros. Solamente Dios puede darnos un corazón nuevo. Solamente Dios puede darnos un corazón que ve la vida de una manera diferente o distinta. Un corazón que comienza a andar los caminos de Dios y que comprende sus propios límites. Cuando nosotros nos movemos en la vida con ese corazón egoísta, un corazón que por naturaleza es insatisfecho, queremos más y nunca hay descanso. Le pasó a Salomón. Salomón dejó su andar con Dios y se extravió y probó todo lo que sus sentidos le pedían y se hundía más y se hundía más, se degradó más y se degradó más. La felicidad que Dios nos ofrece es su bendición, fruto de la obediencia. Hoy día todos los libros de autoayuda que te ofrecen el camino hacia la felicidad no te hablan de la obediencia, pero la felicidad verdadera está en relación con la obediencia. En Deuteronomio 6, 10, 13 dice lo siguiente: cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Es decir, cuando Dios te bendiga en tu vida, no te olvides de Dios. Pero el corazón que se aparta de Dios fácilmente se olvida de las bendiciones de Dios y no logramos mantener esas bendiciones en nuestra vida. Pero saben, la buena noticia es que
podemos nuevamente regresar al camino. Salomón se arrepintió y al final llegó a escribir una de sus frases más bellas. En Eclesiastés 12, 13 al 14, él nos da lo que podríamos considerar el resumen para ser felices. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Salomón nos dice a nosotros, ¿sabes? Si tú caminas con Dios, si tú te sujetas a Él, si tú obedeces a Dios, realmente comienzas el camino de la felicidad, del cual yo salí y nunca debí salir. Porque Dios traerá toda obra a juicio. No hay que vivir en la vida como que no vamos a dar cuenta de nuestros actos a Dios. En algún momento Salomón se obnubiló y se perdió. En algún momento de su vida, su sabiduría le engañó. Y la Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo puede comprender? Salomón se autoengañó y el peor engaño no es el que viene de afuera, es el que tú te crees. Se autoengañó Salomón, creyéndose prácticamente un Dios todopoderoso que podía probar todo y hacer de todo. Al final, Salomón casi se pierde por completo, pero Salomón se arrepintió y entendió que debería volver a Dios y obedecerle y guardar sus mandamientos. La felicidad está en guardar los mandamientos de Dios. Está asociada a la obediencia. Y sabes, cuando la palabra te dice teme a Dios, la palabra temor tiene una raíz en hebreo semejante probablemente al verbo ver. Temer es ver, es darse cuenta del camino. En algún momento nos perdemos. Parece que al obtener las cosas hemos alcanzado el camino, pero luego nos extasiamos y nos obnubilamos y nos perdemos. Y las bendiciones de Dios las dejamos a un lado. Y entonces nos equivocamos y nos extraviamos y comenzamos a vivir una vida desordenada en nuestra existencia. Pero si nos damos cuenta, si vemos, si el temor de Dios nos encamina, entonces nos damos cuenta que hay que sujetarnos a Dios y a lo que Él nos dice. La felicidad tiene que ver con la obediencia. Te pongo un ejemplo. En tu hogar, si tú no enseñas lecciones de obediencia a tus hijos, presenciarás de ellos inconductas y disfuncionalidad, y eso te traerá felicidad o infelicidad. Mientras más obediencia, hay más felicidad. Dios nos ha entregado su palabra. Mientras la obedecemos, nosotros nos guardamos del mal que hay desde dentro de nosotros y del mal que viene de afuera. Y eso es felicidad. Ningún libro te habla de eso, pero la obediencia es sinónimo de felicidad. Saben, hace muchos años yo quedé impactado por la vida de un familiar que se salió del camino. Un tío, un tío que conocía las cosas de Dios y dejó su matrimonio bien establecido, con 3 niñas. Y cometió una locura, porque el ser humano, cuando hace las cosas lejos de Dios, hace cosas innombrables. Este tío, desgraciadamente, dejó su matrimonio para robar a una niña de 14 años. En realidad, quien era familiar directo era esta niña. Salía a ser mi tía. Y este hombre de ya casi 50 años robó a esta niña de su hogar y la hizo su mujer. El ser humano llega a extraviarse tanto que comete locuras que no tienen explicación, no tienen lógica. Pero inmediatamente que comienza a extraviarse, alguien es infeliz, alguien va a sufrir. Buscaron a esta niña, no era correcto. Inmediatamente que alguien comete algo equivocado, inmediatamente que alguien haga un acto de desobediencia, alguien comienza a ser infeliz. En ese momento los padres de esta niña comenzaron a llorar buscando a esta niña. Pasaron muchos años. Ese hogar, entre comillas, se formó, ese nuevo hogar. Pero déjenme decirles que de ese hogar
los hijos de ese hogar, todos se desviaron, nadie conoció el camino de Dios. Y hoy día todos esos hijos viven caminos desdichados y de infelicidad. Basta un acto que influencia de mal para influenciar a otros también hacia el mal. Y el mal ejemplo es el que se transmite con más poder. ¿Y saben qué? Esa persona ya descansa, murió. Pero cada vez que se ponía al frente, a pesar de que ya se había arrepentido con los años, él lloraba. Y él decía, si hubiese conocido que la obediencia nos lleva a la felicidad, con mucha claridad, si creía firmemente que la obediencia era todo lo que necesitaba, no hubiera hecho eso. Saben ustedes que ese hombre cada vez que hablaba, lloraba y decía, fui desobediente a Dios. ¿Cómo está tu felicidad? Yo no sé, mira, en qué momento tú llegas a sentirte triste o infeliz. Yo no sé si estoy hablando con alguien que tiene una paternidad o una maternidad difícil. Yo no sé. Es fruto de ese desencanto, de esa frustración con tu paternidad que viene tu infelicidad. ¿O es el hecho de tener un matrimonio tan inestable o una relación tan inestable que tú te sientes tan inseguro y tan infeliz? Me estoy dirigiendo a alguien así. Pero sabes, por más que sientas lo que sientas, Jesús puede hacerte feliz, pero necesitas volverte a Él. Necesitas entender que en la palabra de Dios, obedeciéndola, está el secreto para ser feliz. La Biblia dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Las personas pueden preguntar, ¿dónde está la felicidad? ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el contentamiento? La Biblia te dice que en Dios está el contentamiento, está la paz. Incluso está la posibilidad, porque Dios nos da el poder de dormir tranquilos. En paz me acostaré, dice la Biblia, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Saben? ¿Hay alguien de los presentes que no logra dormir bien? Solo Dios nos puede tocar con su poder, con su Espíritu Santo. Si es que caminamos, nos volvemos a Él. Solo Dios tiene el camino de la felicidad. Y me quedo tremendamente pasmado y con esto ya estamos por terminar. Mira a Jesús. Yo no sé qué haría de mi vida si no fuera por haberme encontrado con el Señor Jesús. Pero para que Jesús nos dé su salvación, Él tuvo que morir. ¿Sabes cuándo tuvo conciencia Jesús de que tenía que entregar su vida? A los 12 años. Él vino a cumplir el papel que Dios le había dado, a morir por el hombre para salvarnos, a dar el ejemplo de vida. Pero a medida que él iba creciendo en su conciencia, él iba entendiendo cuál era su misión en este mundo. Y él a los 12 años fue a Jerusalén. Los padres lo buscaron, pero él estaba en el templo preguntándoles a los doctores de la ley qué significaba Isaías 53. Y los doctores de la ley le dijeron que hablaba del Cordero de Dios, del Mesías, que iba a morir por el hombre. Y a medida que conversaba con ellos, él entendió que él era el Cordero que daría su vida, que yo sea feliz. La obediencia de Jesús permitió que tú seas feliz. La obediencia de Jesús garantizó la felicidad de muchas personas, de todos los que lo aceptan. La salvación de muchas personas hoy día tengan esperanza y pueden reír y miren el futuro con confianza. Si Jesús no hubiese obedecido, nosotros no seríamos felices. Para ser feliz tiene que existir obediencia. Jesús nos enseña en su vida, en sus luchas,
que la obediencia perfecta permite la felicidad. Y entonces Jesús nos está llamando. Jesús nos ha dado sus mandamientos. Jesús nos ha dado su palabra. Y Jesús nos está llamando. ¿Sabes? Yo no estaría aquí predicándote el mensaje. No estaría hablando de Jesús si no fuese por la obediencia de un hombre que me habló de Jesús. Yo recuerdo, tenía unos 17 años de edad. En esos días yo vivía una situación muy difícil en mi familia que me afectaba muchísimo. Había momentos que yo no sabía qué hacer. Comencé a buscar en los libros la respuesta para mis preguntas existenciales. A veces salía de mi casa a caminar en el campo y había lágrimas en mis ojos, pensando en mi situación. Pero un día regreso a mi casa y cerca de mi casa hay una posta donde trabajaba mi madre. Y había pacientes de tuberculosis que mi madre atendía. Mi madre me dijo, no llegues en los días que llegan los pacientes de TBC porque te puedes contagiar. A mí no me importó. Yo me sentía solo y vacío, no me sentía feliz. Y yo fui a visitar a mi madre. Pero cuando llegué en aquella banca de aquella posta, vi a un hombre muy flaco, tenía canas. Su aspecto era un aspecto triste. Pero cuando él me miró, yo no vi tristeza, vi en su corazón, a través de sus ojos, vi una mirada de paz. Y yo en ese momento dije, yo quiero esa paz. Yo tenía un libro de Yossi Ibrahim, yo visité Ganímedes, que hablaba de una manera en ficción de la vida en otros planetas. Y él me miró y me dijo, joven, ¿a usted le gusta leer? Apenas podía hablar, porque estaba muy enfermo. A mí no me importó la TBC. Yo me acerqué y le dije, sí, a mí me gusta leer. Y sabe, yo estoy leyendo un libro que habla de la vida en otros planetas. Y él me dijo, yo también creo en la vida en otros planetas. Yo tengo un libro que leo que habla de la vida en otros planetas. Yo dije, wow, eso es lo mío. Me encontré la respuesta. Yo quiero saber más. ¿Qué libro? En mi cabeza dije, me imaginé muchas cosas. Este hombre sabe más. Y yo le dije, ¿dónde está ese libro? ¿Me puede prestar? Y él me dice, ahora a las 7 de la noche. Eran las 2 de la tarde más o menos. Y él me dice, ahora a las 7 de la noche, usted me visite en casa. Yo le hablo y yo le presto el libro. Y yo me escapé esa noche de mi casa y fui a ver a aquel hombre. Y saben, él vivía en una casa deprimente, por decir así, porque no tenía ningún mueble. Se sentaba en 2 sillas viejas, una mesa vieja. Tenía unas mesas, una vela ahí de lumbrera y era muy pobre. Pero nunca en su rostro vi un desengaño, nunca en su rostro vi una queja. Había dulzura en su expresión, en sus palabras, tenía una mirada de paz. Yo me senté, lo quedé mirando, esperando que él me hable de la vida en otros planetas. Y él me sacó un libro negro. Ese libro era un libro grueso. Y él abrió Apocalipsis 12 y me habló de una guerra en el cielo. El mal se levantó en el cielo. Y Jesús derrotó al malo que se levantó en el cielo, el primer rebelde que desobedeció a Dios. Y me habló de que la tristeza y la infelicidad vinieron por esa desobediencia en el cielo y por esa rebelión en el cielo. Yo comprendí que la felicidad era obedecer a Dios y acepté a Jesús. En esta noche yo quiero hacerte un llamado. No hay felicidad aparte de seguir a Dios y de aceptarlo en nuestra vida para que nos dé un nuevo corazón. No hay felicidad aparte de creer en la palabra de Dios y obedecerla. No hay felicidad
si es que nosotros no nos entregamos a Dios. Si es que hace mucho tiempo la vida te está golpeando mucho y tú no entiendes cómo salir de la situación. Si los problemas son muy grandes, si es que tú buscas salida y no encuentras, yo te presento a Jesús y te digo que le des chance, oportunidad. Déjalo entrar en tu vida y acepta con su ayuda vivir sus enseñanzas. Sigue a Jesús. ¿Quieres hacerlo? Por favor, inclina el rostro y recuerda, nunca seremos felices lejos de Dios, porque de Él salimos. Nunca seremos felices dando la espalda a su palabra, porque su palabra es el manual de la felicidad. Ora conmigo. Acepta a Jesús. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, buscamos siempre la felicidad y es esquiva. Pero tú nos dices en tu palabra que eres poderoso para darnos tu paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Hablaste de la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Tus hijos pueden tener la felicidad, ser bienaventurados. Oh Señor, en este momento creemos en tu palabra que nos hace felices. Oh Señor, en este momento confiamos en ti, en tu conducción que nos da seguridad y paz. Y Señor, eso es felicidad. En este momento aceptamos tu poder, tu Santo Espíritu, rendidos de confianza, porque ello, Señor, nos llena de esperanza. Oh Padre Santo, reconocemos que tú eres la felicidad en nuestra vida. Ayúdanos a seguirte. En el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.